Buenas noches para todos. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo seminario del ciclo de seminarios 2021 de la Sociedad de Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Muchas gracias por acompañarnos. En la noche de hoy vamos a tener el seminario titulado Anoscopía de alta resolución, indicaciones y utilidad, dictado por la doctora Laura Rubano. La doctora Laura Rubano es médica ginecóloga, especialista en tracto genital inferior y colposcopía, integrante del staff docente de la Clínica Ginecotocológica A, egresada del curso de patología anal, avalado por la Sociedad Internacional de Anoscopía, que se realizó en México. La doctora también es expresidenta en 2 ejercicios de la Sociedad de Tracto Genital Inferior del Uruguay, e integrante actualmente del comité científico de la mencionada sociedad. También es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvovaginal y de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Patología Vulvovaginal. Les recordamos que para hacer las preguntas les vamos a solicitar que lo hagan a través del botón de preguntas y respuestas que tienen en la columna inferior de su pantalla. Y bueno, ahora sin más preámbulos, damos paso a la doctora Rubano. Bueno, buenas noches. Es un placer para mí poder participar de esta reunión de Sociedad Científica de Patología del Tracto Genital Inferior. Y además es un privilegio el hecho también de que estén dentro de los espectadores residentes de cirugía y cirujanos, lo cual también es para nosotros muy importante debido a la integración que queremos que se logre precisamente con estos temas. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, la anoscopía es el estudio del canal anal, es una de las herramientas que tenemos para evaluar precisamente el canal anal. Está comprendido junto con la inspección del área perianal, la citología anal, como vamos a ver, el tacto digital y la biopsia, es lo que entonces nos permite hacer la evaluación de dicha área. ¿Y por qué estamos hablando de esto ahora nosotros los ginecólogos? Bueno, porque si bien la incidencia del cáncer anal es baja, dentro de los cánceres digestivos, ha ido en aumento en la mujer en las últimas décadas, y eso ha obligado a que nosotros también tengamos la posibilidad de verlo en la clínica, en la práctica clínica. Hay un denominador común entre el cáncer anal y las patologías que controlamos en el tracto genital inferior, que es el virus del papiloma humano. Esa etiología común en estos cánceres ha hecho de que tengamos entonces que estudiarlo precisamente. Antes nos encontrábamos varios especialistas, cada uno en su área, interpretando las lesiones y haciendo el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las pacientes que tienen lesiones por HPV. Y en ese interín de que cada cual está en su territorio, es que ha ido aumentando esta patología, el cáncer anal, que hoy nos ocupa. El HPV como tal, sabemos que en la infección natural de este virus es muy frecuente al inicio de las relaciones sexuales, fundamentalmente en el primero y segundo año, en el cual, a partir de la inmunidad que tenga ese sujeto en esa edad, va a permitir la desaparición prácticamente del 80% de esas infecciones por HPV. La persistencia de cepas de alto riesgo son las que en el tiempo van a determinar la aparición de esas lesiones precancerosas y posteriormente al cáncer. En el caso del cáncer anal, también se ha visto ese modelo de progresión y se ha trasladado hacia esta área, viendo que también existe un aclaramiento en los primeros niveles de infección. Posteriormente, mediante la persistencia de factores de riesgo que ya vamos a mencionar, entre ellos el HIV, las infecciones que disminuyen la inmunidad, factores tóxicos como el fumar y los genotipos que estén presentes, van a hacer que persista esa infección hasta el punto de generar la lesión precancerosa y por último el cáncer.
Una de las diferencias que tenemos en el cáncer anal es que no está bien establecido aún cuánto tiempo es necesario para que se desarrolle el cáncer. Obviamente que va a ser diferente según los factores de riesgo de cada sujeto. El virus produce a nivel del canal anal también las mismas alteraciones que se ven a nivel del cuello. Se producen entonces la displasia, esa alteración citológica y arquitectural del tejido, donde hay variaciones del tamaño y las formas de las células, con un aumento de los núcleos, una irregularidad y una hipercromía, y que posteriormente se va a trasladar hacia la arquitectura de esos epitelios, generando alteraciones que, si predominan en el sector inferior, forman las lesiones de bajo grado, y si predominan en el tercio medio e inferior, las de grado moderado, o las lesiones de alto grado, si predominan en los 3/3. Cuando atraviesan la membrana basal, como ustedes saben, ahí estamos ante una lesión invasora. Cuando analizamos desde el punto de vista histológico ambos territorios, por un lado el cuello uterino y por otro lado el ano, encontramos una similitud morfológica histológica. Quiere decir que en base a estos hallazgos, el hecho de tener una etiología común, y como vamos a ver del punto de vista epidemiológico, también factores que se encuentran en ambas áreas, fue lo que motivó precisamente que se tratara de trasladar las técnicas diagnósticas del cuello del útero hacia el ano. Una de las diferencias que sí encontramos entre ambas áreas, si bien existe esa zona de transformación en la cual es el área donde se unen los epitelios glandular y pavimentoso, hay una diferencia en el canal anal que se refiere a la cantidad de epitelio, de capas celulares que pueda tener ese epitelio, lo que se presupone que podría ser una de las razones por las cuales el virus en ese lugar demore más en desarrollar la lesión. Cuando hacemos la comparación y el estudio de qué tipos de HPV están actuando a nivel del canal anal, encontramos las mismas cepas de alto riesgo que predominan en el cuello uterino. Así encontramos el tipo 16 y el 18 como predominantes, mientras que a nivel también del cáncer orofaringeo, otro de los lugares donde ahora también está tomando envergadura la infección por el HPV, encontramos que el 90% de esos cánceres también están implicados estas cepas. Entonces, hay una similitud también epidemiológica con respecto al cáncer cervical y el cáncer anal, ya que la desnutrición, el sistema inmunológico, las alteraciones a nivel de la respuesta inmune local, factores genéticos, el estrés, el tabaquismo y la vida sexual inciden, al igual que inciden en el cáncer cervicuterino, en el cáncer anal. Muchos son los estudios que se van a encontrar ustedes una múltiple literatura con respecto a esto. Así, yo traje aquí uno de los estudios que tienen más volumen en cuanto a sujetos estudiados, en el cual ellos están estudiando la presencia de HPV anal en el grupo de hombres que mantienen sexo con hombres HIV positivos. Encontraron que el 95% tenían un HPV anal, cuya citología correspondía casi la mitad a una histología anormal, y a una citología normal, perdón, y un 31% a una histología de alto grado. Cuando examinamos las mujeres HIV positivas, encontramos también un alto porcentaje de HPV anal y una citología anormal que llega al 31%, y lesiones de alto grado en un 6%. Estos dos grupos HIV positivos, ya sean hombres como en mujeres, vamos a ver que tiene una explicación debido a que el HPV junto con el HIV tiene un mecanismo de simbiosis, el cual favorece uno a otro la infección. El HPV, cuando ingresa en el tejido, genera a nivel de la mucosa una alteración inmunológica que se traduce por una respuesta inmunológica menor,
mediado por las citoquinas y por los linfocitos helpers, lo que hace que el virus penetre fácilmente en el tejido y se empiece a replicar a nivel de las capas más basales. El hecho de que esa inmunidad esté alterada, como sucede con los pacientes HIV positivos o que tienen otra enfermedad inmunodepresora, hace de que la infección de HPV sea más fácil, persista por más tiempo y por lo tanto exista una infección con mayor carga viral. El HPV también genera una disrupción del epitelio que facilita, por otro lado, la infección por el HIV. Quiere decir que hay una sinergia entre ambos virus para que se produzcan infecciones y éstas persistan. Cuando vemos la prevalencia de la neoplasia intraepitelial anal de alto grado, vemos que en los hombres que mantienen sexo con hombres es de un 35%, en los hombres que son además HIV positivo, ese porcentaje llega a más del 52%, y en las mujeres HIV positivas también encontramos un porcentaje alto, junto con los que son portadores de condilomas anales, y las mujeres que tienen además lesiones cervicales de alto grado o directamente cáncer cervical, ese porcentaje se eleva a un 20%. Con respecto a los pacientes inmunodeprimidos, sobre todo por trasplantes renales, estos tienen un riesgo 10 veces mayor que la población general para desarrollar cáncer anales. Entonces, la indicación de la anoscopía de alta resolución, en primer lugar, es para los pacientes HIV positivos, sean hombres o mujeres, que mantengan sexo con hombres o no, y pacientes que tengan además infecciones por condilomas perianales o vulvares. La prevalencia ahora estudiada del HPV anal en relación a los papanicolaos patológicos en pacientes HIV negativas, vean ustedes que es a mayor alteración celular, mayor porcentaje de HPV anal en esos pacientes. Quiere decir que hay una relación entre las lesiones que se presenten a nivel del cuello, del útero, de la vagina o también de la vulva, con respecto a la presencia del HPV anal. Es entonces que otra de las indicaciones de la anoscopía de alta resolución son pacientes que tengan lesiones precancerosas o cancerosas a nivel de la vulva, pacientes que tengan condilomatosis o directamente lesiones precancerosas o cancerosas a nivel del cuello uterino y la vagina. Entonces, aquí una mención especial para las pacientes que tienen trasplantes. Es frecuente ver en las policlínicas de tracto genital inferior pacientes trasplantados. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen patología, sobre todo condilomas. Es muy alta la incidencia de esas lesiones a nivel de los pacientes trasplantados, sobre todo los trasplantados renales, pero los trasplantados de otros órganos sólidos también es importante. Un estudio americano donde relaciona el HPV relacionado con el trasplante de órgano, vean ustedes que para lesiones precancerosas es donde más alto está el porcentaje con las lesiones precancerosas en vulva y en ano, y las lesiones cancerosas también predominan en vulva y en ano en pacientes trasplantados. Bueno, llegamos al punto entonces de qué es lo que evaluamos en la anoscopía de alta resolución. Hacemos entonces la evaluación del canal anal, que, como dije anteriormente, si bien es el sector terminal del tubo digestivo, tenemos un sector en el cual se produce la unión entre la parte de endodermo, referida al tracto digestivo, y del ectodermo, y esa unión es precisamente la que a nosotros nos interesa por la habilidad de esas células, las cuales van a tener una mayor repercusión, las noxas que actúen sobre esas células
generando entonces la susceptibilidad a las infecciones del HPV. Esa zona de transformación o esa región de metaplasia escamosa es precisamente la que es más susceptible para estas lesiones. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros la anoscopía? Utilizamos un anoscopio, el cual es transparente de plástico, que permite, junto con la técnica, tener una sensibilidad alta. Una sensibilidad que llega prácticamente al 100%. Y la especificidad para poder establecer lesiones de alto grado es muy alta, es del 71%. ¿Cuál es el valor más importante de la anoscopía de alta resolución? Es precisamente el valor predictivo negativo. Cuando no encontramos lesión, seguramente ese paciente no tiene lesión. ¿Qué utilizamos? Pues en la mesa vamos a tener el anoscopio, vamos a tener gasas, un hisopo que puede ser de gasas o puede usarse directamente la gasa, una jalea anestésica, el kit para hacer la citología anal, que se compone del cepillo, de la lámina y lápiz, el fijador de la lámina, y siempre tenemos que tener anestesia ante la eventualidad de realizar una biopsia. Utilizamos, al igual que en la colposcopía, ácido acético, Lugol, y en el caso de hacer una biopsia, coagulamos con cloruro férrico. Primeramente realizamos la citología, la cual sin haber preparado el intestino, no es necesario, sin tampoco haber hecho anestesia, sin haber tampoco hecho ningún tipo de examen, aplicamos el cepillo aproximadamente unos 4 centímetros y rotamos sobre su eje en varias veces con la finalidad de que se desprendan células principalmente de la zona de transformación que es lo que nos interesa. Posteriormente aplicamos en sentido inverso como hicimos la rotación en el canal anal, lo aplicamos en la lámina y luego se fija. Utilizamos para expresar las alteraciones citológicas la clasificación de Bethesda, por lo tanto, un Papa Nicolau podrá ser negativo o podrá presentar anormalidades en las células epiteliales, las cuales serán de significado incierto o ASCUS, las de células atípicas que no pueden excluir una lesión de alto grado, o puede ser una lesión intraepitelial escamosa anal de bajo grado o de alto grado, o directamente una lesión cancerosa. Tenemos este algoritmo que es de la Sociedad Internacional de Anoscopía, en la cual precisamente las indicaciones para la anoscopía de alta resolución es todas las citologías que sean patológicas. Es indispensable o ayuda mucho cuando realizamos el estudio, el tener una citología previa. Y en base a eso vamos a hacer la anoscopía. En cuanto a la técnica, dejamos al paciente en decúbito lateral izquierdo. Es muy recomendable también flexionar las rodillas sobre el tórax y hacemos primeramente, luego de la citología anal, la inspección de la piel perianal y el tacto rectal. Con el tacto nosotros vamos a poder tener información sobre el estado del esfínter, la posibilidad de que hayan excrescencias, tumoraciones, puntos dolorosos o lugares de sangrado, por lo tanto vamos a tener que hacer luego la semiología del guante. Una vez que hemos hecho eso, con el anoscopio lubricado, con un anestésico, o si no tenemos con vaselina líquida, orientándonos hacia el ombligo, aplicamos suavemente el anoscopio, que tiene más o menos una longitud de unos 10 centímetros, y hacemos, sacando el émbolo, primeramente una visión sin aplicación de líquido, para evaluar precisamente todo el canal anal. Una vez que hacemos eso, aplicamos el hisopo con ácido acético, lo dejamos entre 1 y 2 minutos, y una vez que hacemos eso, sacamos nuevamente el hisopo y volvemos
a colocar el émbolo para posicionar nuevamente el anoscopio. Con eso nosotros vamos a poder visualizar, una vez que sacamos el émbolo, el sector anal, en el cual vamos a poder distinguir por su coloración el área glandular o endodérmica del recto y el área ectodérmica por este aceto blanco muy débil, muy tenue que encontramos junto en una línea que es festoneada, bien, que diferencia muy bien los dos sectores. Esto, por supuesto, a la gente que está interiorizada de lo que es la colposcopía, le resulta más sencillo poder visualizarlo. Pero se ve así tal cual mostramos en la foto. La forma de expresión de estas lesiones va a ser exactamente igual a cuando vemos lesiones en la colposcopía. Primero sabemos que es una anoscopía que resulta satisfactoria porque vemos toda la zona de unión escamocilíndrica en toda su circunferencia. A partir de eso vamos a poder distinguir si aparecen o no lesiones. Las lesiones las vamos a identificar y topografiar según la distancia que exista entre la unión escamocilíndrica y la lesión, la cual podrá ser acetoblanca, puede ser más de mayor coloración, acetoblanca plana, tenue o más densa. Lo mismo las figuras vasculares, podremos encontrar figuras de mosaico, de puntillado, o también vasos que sean vasos más irregulares, lo que nos estaría hablando de lesiones que pueden ser ya invasoras. Cualquier lesión, sea úlcera, áreas de necrosis, o superficies irregulares, o áreas más friables, nos va a estar hablando de una lesión invasora. Ahora vamos a ver fotos, así que no se preocupen por todas estas palabras que aparecen aquí. Una vez que hemos hecho esa evaluación con el ácido acético, aplicamos Lugol. ¿Por qué? Porque eso nos facilita mucho el área de biopsia que hagamos, ya que una lesión que sea Lugol negativa más ácido acético positiva va a orientarnos a que existe en ese lugar una lesión. Por lo tanto, el Lugol nos facilita mucho la elección del lugar de la biopsia. Tenemos que plasmar esto después y traducirlo al papel o al informe que vayamos a realizar, y ahí vamos a poder plantear. Por un lado tenemos que expresar lo que encontramos a nivel perianal, y por otro lado directamente en el conducto anal. Recuerden que el paciente estaba en decúbito lateral izquierdo, por lo tanto el sacro va a ser la hora 12, el periné es la hora 6, el lado superior va a ser el lateral derecho, va a ser la hora 3, y el lateral izquierdo va a ser la hora 9. Esto facilita mucho cuando nosotros vamos a expresar dónde está topografiada esa lesión, para después, si es otro colega el que tiene que hacer el tratamiento, pueda localizar en el lugar exacto en el cual nosotros hicimos la biopsia. Bueno, esto es lo mismo, visto de otra forma. Bueno, entonces, vamos a ver algunos ejemplos de anoscopía. Ven que hay un tenue epitelio acetoblanco, el cual, cuando quedan dudas de si ese epitelio, como dije hoy, es patológico o no, nos vamos a servir de la tinción del Lugol para poder establecer las anormalidades que hayan. Aquí tenemos, en esta otra imagen, áreas de puntillado, áreas de epitelio acetoblanco más marcadas, con algunas erosiones. A veces puede ser, si no se tiene mucho cuidado por la aplicación misma del anoscopio, pero en general eso se va adquiriendo con la práctica, ¿verdad? De no lastimar zonas que no
no corresponde. Bueno, y ayudados aquí por el Lugol, tenemos entonces bien determinado qué áreas realmente son patológicas, cuáles vamos a biopsiar, dentro de todas estas zonas que tenemos con diferentes imágenes. En estas otras vemos aquí alteraciones de puntillado, otras áreas más erosionadas. Bueno, esto traduce un patrón el cual sugiere una lesión de alto grado. Acá lo tenemos un poco más marcado y se ve claramente el límite donde el tejido es normal y el tejido es patológico. Vean ustedes aquí cómo se vería una lesión de bajo grado. La lesión es mucho más tenue, lo mismo que vemos en el cuello, ¿verdad? Esta otra imagen es una imagen de una lesión cerebroide. Esto es muy, muy típico de lo que son los condilomas. En esta otra vemos acá áreas donde hay una úlcera. Bueno, úlcera más puntillado. Bueno, aquí realmente lo que estamos es en presencia de un cáncer anal. Otras imágenes donde vemos epitelio acetoblanco más marcado, con erosiones, puntillado. Acá tenemos condilomas que abarcan toda la circunferencia anal. En esta otra área también un epitelio acetoblanco más marcado. Aquí erosiones, sangrado. Esto también nos habla de lesiones de alto grado. O sea que vamos a tener que biopsiar todas esas áreas. Otras indicaciones de la anoscopía, bueno, si el síntoma predominante es el prurito y es el sangrado, es una indicación, aunque no tenga historia como ya mencioné, o también cuando hay lesiones hemorroidales, y ni que hablar si se observa la presencia de una úlcera perianal. Vamos a traducirlo esto en ejemplos de pacientes para que sea un poco más didáctico. Esta paciente tiene 32 años, consumidora de pasta base y marihuana, además de tabaco, y tiene lesiones multicéntricas. Tienen aquí a nivel del cuello epitelios acetoblancos con mosaico bien marcado, con puntillado, que cuando le aplicamos el Lugol se marca claramente todo el área anómala. A nivel de la vulva encontramos múltiples lesiones condilomatosas, y la anoscopía de esta paciente mostraba también en el canal anal, a nivel de la hora 12 en el sacro, lesiones de aspecto condilomatoso. La biopsia precisamente corroboró la sospecha clínica. En esta otra imagen vemos aquí un condiloma acuminado típico, y en la anoscopía no solamente podemos hacer diagnóstico de las lesiones, sino que también podemos aprovechar y hacer el tratamiento con esta técnica. En este caso fue la técnica de electrofulguración. También podemos aplicar ácido tricloroacético, como lo hacemos con las lesiones en vulva, por ejemplo, y también podemos hacer la biopsia resección, como lo hacemos también en el cuello o en la vulva. Esta otra paciente es una paciente de 18 años, una diabetes tipo 2, y tiene una gravidez, cursando una gravidez de 15 semanas. Fíjense ustedes la lesión a nivel de la vulva y llegando al periano que tenía esta paciente, con también múltiples lesiones condilomatosas a nivel de vagina y de cuello. Esta paciente que recibió tratamiento quirúrgico, obviamente, en la anoscopía presentaba múltiples lesiones también condilomatosas en su canal anal. Bueno, se hizo la resección de las lesiones vulvares, y a modo de ejemplo les traje en este video cómo se haría la electrofulguración de las lesiones en el canal anal. Esto por supuesto que se hace bajo anestesia, bueno, en algunas circunstancias podrá ser local, pero generalmente se hace con anestesia general, con un aparato que tiene además un aspirador de humo, lógicamente, y hacemos entonces la electrofulguración de cada una de esas lesiones.
Fíjense la cantidad de condilomas para resecar que hay en esta paciente, ¿verdad? También ayudados por la pinza sacamos material no solamente para biopsia, sino también para disminuir las lesiones, lo mismo que hacemos en el cuello, en la vagina o en la vulva. Bueno, en este caso, prácticamente ya ahí queda solucionado y sin hemorragia esta situación. Aquí otro condiloma también de dimensiones considerables. Seguimos porque es más o menos de lo mismo. Esta otra paciente es una paciente que también cursa una condilomatosis de 4 meses de evolución. La citología la citología cervical fue negativa, este es el cuello de esta paciente, y la anoscopía mostraba varios condilomas acuminados en varios sectores del canal anal. Por último, este caso clínico es una paciente de 35 años, HIV positiva, desde los 14 años, con CD4 indetectable, una paciente que es muy responsable de su enfermedad y se controla muy adecuadamente. Es fumadora intensa desde los 23 años, ha tenido 3 neumonías, tuvo COVID hace poco tiempo, antecedentes de 4 gestas, un embarazo, un aborto espontáneo y 3 cesáreas, y tuvo en noviembre del 2019 una lesión cervical que requirió un cono quirúrgico, el cual fue insuficiente por una infiltración de 6 milímetros sin invasión linfovascular que obligó a hacer un Bergen-May. En el momento que nosotros vimos a la paciente en el 2019, presentaba lesiones condilomatosas a nivel de la vulva, el periano no tenía lesiones, la inspección de la cúpula vaginal y vagina fueron normales, no había lesiones, y al hacerle la anoscopía presentaba un epitelio acetoblanco denso con un leve puntillado, el cual se le realizó la biopsia. Esta biopsia mostró que tenía precisamente lesiones de un AIN2, que se catalogaron con un AIN2, con una P16 positiva y un KI67 también, mostrando los núcleos positivos en los 2/3 inferiores del epitelio, consolidando entonces una lesión de displasia moderada. Esta paciente que enviamos para hacer tratamiento con cirujano, cayó dentro de toda la inactividad que hubo por la pandemia del COVID y no fue atendida. Ahora la reevaluamos hace un mes y encontramos que la lesión ahora era una lesión un poquito más grande, con un epitelio acetoblanco denso, con acá pequeñas áreas de erosiones, un puntillado, y otra vez nuevamente el sector cervical, o sea, la cúpula vaginal y la vagina no tenían lesiones. A esta paciente tuvimos oportunidad de poder biopsiar en varios sectores y los resultados fueron los siguientes. El tejido sí mostraba una lesión evolucionada mayor de un AIN3, y la citología anal, en este caso también fue una citología de una lesión de alto grado. Entonces, ¿a quiénes haremos una anoscopía de alta resolución y para qué? Porque nosotros debemos recordar también que somos ginecólogos, no somos cirujanos, no somos proctólogos, entonces también tenemos nuestro límite, ¿verdad?
Sabemos que las operaciones uno puede realizarlas si sabe, digamos, actuar sobre las complicaciones que se generan, y en eso tenemos que ser muy conscientes. Entonces, hacemos la anoscopía de alta resolución a aquellos pacientes, y en esta pirámide tenemos en el vértice a los hombres que mantienen sexo con hombres HIV positivos. Luego siguen todas las mujeres, sean HIV positivas o inmunosuprimidas, pacientes con antecedentes de lesiones precancerosas o cáncer a nivel cérvico, vaginal o vulvar, y en el caso del hombre, en el pene. En la base estarían los pacientes con antecedentes de condilomas anales, perianales o genitales, pacientes que mantienen sexo con hombres que mantienen sexo con hombres o bisexuales, y mujeres con relaciones sexuales anorreceptivas. Por último, ¿para qué haríamos una anoscopía de alta resolución? Bueno, para hacer el screening de aquellas lesiones intraepiteliales anales, junto con la citología anal, que es la que también nos orienta a si esa paciente tiene una alteración o no a nivel del canal anal. Realizamos también el tratamiento de lesiones de bajo grado, como mencioné hoy, y de alto grado, y realizamos también diagnósticos diferenciales. Lo que queremos evitar son estas lesiones ulceradas, donde son induradas, sangrantes, otras son exofíticas. Estos son todos cánceres anales. ¿Cuál es el problema de esta patología? Que el tratamiento es muy invalidante, el pronóstico no es bueno, y realmente es un cáncer que recibe más que nada terapéutica, radioterapia, y se pasa muy mal. Una mención especial al profesor Ojeda, que es al quien me ha permitido poder avanzar en el estudio de la anoscopía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Rubano, por su excelente exposición. Nos ha dejado muy claras las indicaciones. Es un tema novedoso, es un tema del cual todavía nos queda mucho por aprender. Bueno, acá tenemos muchas felicitaciones para la doctora en el chat. Y quisiera aprovechar para hacerle una pregunta a la doctora Rubano. En cuanto al tema de la inmunistoquímica, en estas lesiones de preneoplásicas de ano, si son las mismas que se utilizan para cuello, ¿qué tenemos para decir de ello? Sí, tanto el P16 como el KI67 se utilizan también en la interpretación de las lesiones para, sobre todo, determinar el pronóstico de esas lesiones, ¿verdad? Si se comportarán como lesiones de alto grado o no. Lo mismo sucede con la aplicación, por ejemplo, ya que estamos, del test de DNA de HPV. ¿Nos serviría también para las citologías anales? Bueno, se han hecho varios estudios. Lo que sí se ha dejado para utilizar, para aplicar, es cuando aparecen los ASCUS. O si tiene una clínica, pacientes que sean HIV positivos, por ejemplo, o que tengan una clínica de inmunosupresión importante, aún teniendo una citología normal, estaría indicado hacer en esos pacientes un test de DNA de HPV. Bueno, doctora, acá tenemos una pregunta que surgen de los participantes. Nos preguntan, ¿la biopsia que uno hace a nivel anal puede presentar sangrado abundante más que en cuello? ¿Cómo se detiene? Bueno, la biopsia en general, lo que hacemos es aplicar un botoncito de anestésico. En este caso usamos lo mismo que para el vulva, se puede usar con un poquito de adrenalina, lo que también hace que disminuya el sangrado. A no ser que sea hecha con una pinza grande, hacerla con una Baby Tichler realmente no generaría dificultades para aquellos médicos que están acostumbrados a hacer biopsia. Por supuesto que no se puede ir muy profundo, pero si surgiera una hemorragia, lo que debe hacerse es aplicar el líquido de Monzel o hacer presión.
hacer presión y hacer presión. Lo mismo que cuando tenemos un útero que no se contrae en una embarazada, en un parto, bueno, hacer presión. No hay que asustarse, puede llevar un poco más de tiempo, pero esas son las medidas que están indicadas para cohibir el sangrado en una biopsia anal. Bien. Acá tenemos otras preguntas que habla de cuáles serían las complicaciones más frecuentes, perforaciones, al ser un ambiente con flora vaginal, cómo se comportan las infecciones. No, infecciones es muy raro ver, si bien hay es lo mismo que cuando sucede una biopsia genital. Sabemos que estamos en presencia de flora también, pero generalmente hasta ahora yo no he visto esa complicación, ¿no? La infección. Por supuesto que cuando estamos ante una infección importante no hacemos una biopsia cervical. Bueno, el tener una infección a nivel anal está hablando de tener otro tipo de proceso, ¿verdad? Habría que ver si no hay un absceso, si hay una fístula, o si hay algún otro proceso que esté generando esa infección. También nos preguntan sobre si la mucosa anorrectal evoluciona igual que el epitelio cervical. Supongo que la pregunta viene a colación de las lesiones, si se comportan de la misma manera. Sí, eso más o menos ya lo expliqué, tienen la misma similitud morfológica, histológica, y la evolución, lo que no sabemos precisar es el tiempo, si es más o menos, y eso incide, por supuesto, los factores de riesgo que pueda tener esa persona. Bien. También nos preguntan, cuando existe una citología positiva y no vemos lesión, si se realiza una biopsia tipo mapeo o se hace un control, no se realiza ninguna biopsia. Si no se observa lesión, no hacemos biopsia. Hacemos el estudio, lo reiteramos a los 3 meses y reiteramos todo, reiteramos la citología y reiteramos la anoscopía. Nos preguntan también si, esto capaz que ya fue contestado, si las perforaciones por biopsia son posibles. ¿Si las qué, perdón? Las perforaciones por biopsia, o sea, como una complicación. Bueno, sería sí. rarísimo. Si hacemos, es muy raro, pero si lo hacemos con una pinza grande Teacher, obviamente que puede surgir, ¿no? Bien. En el caso de que tuviera una lesión de alto grado, ¿cuál sería el tratamiento recomendado? Eso es la decisión que lo hacen los coloproctólogos. Por eso hice mención hoy que nosotros tenemos nuestros límites. Y, bueno, si un ginecólogo sabe cómo atender una complicación eventual que pueda surgir de tratar una lesión de alto grado quirúrgica, bueno, es excelente. Pero yo creo que tenemos un límite. Y para eso están los coloproctólogos que están formando parte del equipo del tratamiento de esos pacientes. A propósito de eso, tenemos en el auditorio a la doctora Carmen Aguiar, conocida por todos como Sí. especialista en La esto, saludo y un placer que esté acá con que nosotros. nos hace un comentario, dice que hay que tener mucho cuidado con las hemorroides internas, creo que las biopsias por un proctólogo, cirujano o endoscopista. Bueno, cuando hay hemorroides, y ahí ya es, si es en el lugar donde está la hemorroides es muy difícil, y bueno, ahí también acompaño lo que dice la doctora, ¿verdad? Yo creo que, y lo recalco nuevamente, tenemos que saber las limitaciones en las cuales podemos hacer o no el estudio, ¿no? Es lo mismo que sucede cuando se hace una biopsia en una sala por gente que no está dentro de lo que es el tracto genital inferior, capacitado para distinguir entre diferentes lesiones. Bueno, lo mismo sucede ahí. O sea, todos tenemos limitaciones y por eso tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? El doctor Santos nos pregunta si se puede realizar hemostasis con un punto de Vicryl 3.0. Bueno, eso se puede, pero esperamos que no tener que llegar a eso, ¿verdad? Generalmente la mayoría con la solución de Monsell, los Monsell glóbulos y la terrestres se presión, con solucionan. eso se soluciona, sí. El doctor Arribel nos pregunta en cuanto a efectividad de la vacuna de HPV para prevenir estas lesiones. Bueno, la vacuna, tanto la tetravalente como la nonavalente, también está dentro de las
de las armas terapéuticas, porque tenemos que verlo al HPV como una infección en todo el sistema, en toda la economía. No es solamente que esté en el cérvix o que esté en la vagina, también va a servir para las lesiones que presente potencialmente ese paciente en boca, o que pueda tener en esófago, que también, por ejemplo, esofagitis, se ve hasta un 29% de las esofagitis se ven vinculadas a la infección por HPV, así que la enfermedad no es una enfermedad que se presente solamente en determinadas regiones, está en todo el cuerpo y hay órganos que son más sensibles que otros, y las indicaciones son las mismas que para la vacunación que hacemos como ginecólogos. Por otro lado, nos preguntan sobre cuál es la sensibilidad de la citología. La citología anal es una sensibilidad baja, aproximadamente, es muy variable según los distintos estudios que ha habido, pero no supera el 69-70%, no llega a eso para nada. Entonces, ¿qué es lo que mejora la sensibilidad? Ahí en ese caso mejoramos la sensibilidad con el test de DNA de HPV. Eso sí, está demostrado que ahí llega a aumentar la sensibilidad hasta un 80% o más. ¿Tendría para ti, Laura, las mismas indicaciones el test de HPV anal que mencionaste para las anoscopías de alta resolución? La anoscopía, no te entendí la pregunta, perdón. Sí, sería la indicación de realizar un test de HPV en el mismo caso que se indica anoscopía, o solamente sería para los casos dudosos o con papas. No, el test de HPV está indicado más que nada para aquellas citologías que son ASCUS o aquellas citologías en pacientes con muchos factores de riesgo que su citología es normal y uno sospecha de que puede tener igualmente una lesión producida por el HPV anal, a nivel anal. Bien. Después, esta pregunta ya más o menos fue respondida sobre cómo solucionamos por vía baja, que ya dijimos que en realidad es resorte del proctólogo, la resolución de las lesiones de alto grado. En cuanto al procedimiento en sí, nos preguntan si es muy doloroso o cómo se maneja el dolor después de la biopsia. Bueno, el procedimiento en sí, al ser un procedimiento, el paciente está despierto, pero debemos darle confianza, tranquilidad, y el procedimiento hecho en forma adecuada va a ser siempre molesto pero no doloroso. Lo mismo que puede surgir de hacer una colposcopía o un examen ginecológico en una paciente que sea aprensiva, cuanto más aprensión, más molestias, pero no genera dolor. Lo que sí controlamos después de la biopsia es más que nada el sangrado, pero la biopsia, como expresé hoy, hacemos un botoncito anestésico, cuanto más cercano a la zona de transformación, menos dolor, es un esquema que les doy, y más cercano hacia la piel, más dolor. O sea que si la lesión está muy cercana al margen anal, ahí es mejor hacer un punto de anestesia. En realidad, cuando uno empieza hay que hacer los puntos de anestesia siempre, porque es más fácil, da más tranquilidad y el paciente va a tolerarlo mucho mejor. Bien, después nos preguntan acá en cuanto a las lesiones de bajo grado, si el seguimiento es cada 6 meses por 2 años, igual que hacemos en cervix, o si hay que hacerlo de forma más seguida, más frecuente. No, se hace en ese aspecto, se hace igual que las lesiones que vemos en el cervix. Sí es diferente en los pacientes, en los pacientes que son HIV negativos, que no tienen lesiones, los controlamos cada 3 años, 4 años, o directamente pasan dependiendo de los factores de riesgo que tengan esos pacientes. Los pacientes HIV positivos, cuando son normales y no tienen lesiones, los controlamos al año. Bien. Nos preguntan por acá si se debería realizar penescopías en caso de cáncer anal a la pareja. Bueno, eso es más o menos como la pregunta que nos hacen si para una paciente que tiene un cáncer cervical si hay que hacer una penescopía, ¿verdad?
Cuando no se ven lesiones, en realidad la penescopía aporta muy poco, ¿no? Ese es el problema. Nos acota acá la doctora Aguiar también que los test son importantes en el seguimiento de lesiones persistentes. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. No sé si querés hacer algún otro comentario, Laura. Bueno, hay que tomar en cuenta de que esta técnica, que es, a mí me parece fascinante, personalmente me parece fascinante poder hacer un diagnóstico de una lesión precancerosa con esta técnica, tiene una curva de aprendizaje que es lenta, se necesita ver muchos pacientes, pero es posible. Y en Uruguay tenemos que lograr de que se difunda el conocimiento de la anoscopía para que se pueda también prevenir este cáncer, que como dije al principio, en nuestro país está aumentando, y sobre todo en las mujeres. Y de ahí la importancia de hacer este estudio, de considerarlo, de empezar, aunque sea por la citología anal. Para Acá poder tenemos una tener pregunta rezagada. Las lesiones cercanas al ano que se pueden observar por la transparencia del espéculo, ¿qué maniobra debemos intentar para biopsias y o tratar? Me refiero a la accesibilidad. Bueno, eso es un poco también la habilidad que tenga el técnico, ¿no? Por eso necesita una curva de aprendizaje. Bien. Bueno, ahora sí parece que no tenemos más preguntas. Bueno, agradecemos a la doctora Rubano por esta excelente exposición y los invitamos a todos para el próximo seminario de este ciclo 2021 de la Sociedad de TGI, que va a ser el próximo 28 de septiembre y que se va a referir a otras infecciones, herpes virus recidivante y sífilis y dificultades en el diagnóstico, y van a ser dictados por la doctora Jimena Fernández y la doctora María Noel. Buenas noches para todos.